Shabbat Shalom, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a este nuevo Shabbat. Vayan buscando el pasaje que tenemos para hoy, que es Isaías, el profeta Isaías, capítulo 40. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 26. Yo voy leyendo, mientras tanto, el Maftir. El Maftir dice así: en consecuencia, debes saber que Yahvé tu Elohim, el Elohim es fiel. Él es fiel, que cumple el pacto y la benevolencia para quienes lo aman y para los que cumplen sus preceptos, hasta 1000 generaciones. Pero a los que le odian, les da la recompensa en su presencia misma para destruirlos. Él no se demora con su enemigo, le da su merecido en su misma cara. Cumple pues el mandato, los decretos rituales y las leyes que yo te ordeno hoy que pongas en práctica. Hasta ahí es el Maftir. Ahora vamos al profeta Isaías, del capítulo 40, no sé si todos lo encontraron, del versículo 1 al 26 vamos a leer. ¿Sí? ¿Están listos? Sí, bueno. El Dios de ustedes dice: consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya han recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido y que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor a la humanidad entera y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Una voz decía: grita. Y yo respondí: ¿qué debo gritar? Grita que toda carne es como hierba y que su belleza es como flor en el campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y ha de decir verdad: el pueblo es como hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete a un monte, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá: vean aquí a su Dios. Miren, Dios es el Señor y viene con poder, y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su retoño como un pastor. En sus brazos, junto a su pueblo, junto a su pecho, llevará a los corderos y hará con suavidad a las ovejas recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos en la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanzas y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejo? ¿De quién recibió consejo para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Para él las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en las balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. En su presencia, todas las naciones son como nada. Él las considera inexistentes. ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacer de él? El artífice prepara una imagen tallada, el platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva una ofrenda de madera que no se apolille y se busca un escultor hábil para que talle una imagen que no se mueva. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no han oído?
¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene el trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla sobre ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fuera hojarasca. ¿Con quién entonces pueden compararme?, dice el Santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder y tan poderoso es su dominio. Amén. Hasta ahí llega el versículo 26. Miren, esta haftará es maravillosa para mí. La verdad que cada vez que tenemos el privilegio de dar un mensaje de parte de Dios, Dios primeramente habla a nuestro corazón, ¿sí? Y estas son así las haftará. Esta es la primera haftará de consuelo después del Tisha B'Av. ¿Ustedes se acuerdan qué recordábamos en Tisha B'Av? Recordábamos la destrucción del templo, de los 2 templos, y otros acontecimientos que tuvieron que sufrir el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, este Shabbat se llama Nahamú, el Shabbat de consuelo, ¿sí? Fíjense que así empieza, dice, el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Este pasaje, este primer versículo, ya nos habla de consolación, pero no la consolación que nosotros creemos que uno viene después que uno es abatido o está mal de ánimo y venimos y lo consolamos. ¿Cómo creen ustedes que lo consolamos a una persona? Acariciándola, conteniéndola, escuchándola, muchos dándole un vasito de agua, ¿o no? Y tratamos de consolar ese dolor, que se alivie un poquito más ese dolor de la persona. Pero acá, lamentablemente, o hermosamente, Nahamú no significa realmente eso. No es aliviar un dolor, sino significa restaurar, cambiar la situación, devolver la esperanza y transformar el corazón. Chico, pero ya empezaste, Señor, con darnos realmente exquisiteces. Porque si vos empezás a ver cómo yo voy a consolar al otro, lo voy a consolar, no aliviando solamente el dolor, el vasito de agua y todo lo que puede haber ahí, ¿no? Sino que es restaurar, cambiar la situación, devolver esperanza, hablar palabras de esperanza y transformar el corazón. Pero esto me llevaba a ver lo que el pastor nos había enseñado sobre el corazón el día miércoles, que habla de Lev. Acá el corazón, dice, hablen al corazón de Jerusalén y díganles en voz en cuello, hablen al corazón de Jerusalén. Entonces yo no podía dejar de pensar lo que ya había aprendido, el corazón. Dice, el corazón es el centro de operaciones, la sede de nuestras decisiones. Le está diciendo a Jerusalén, hablen a Jerusalén, hablen a la voluntad de Jerusalén, al pensamiento racional de Jerusalén y hablen a la conciencia moral de Jerusalén. Hablen, que haya un cambio, lo mismo que es cuando habla de Nahamú, que haya un cambio. Hablen al corazón para que ese corazón realmente se arrepienta, para que cambie su manera de pensar. Entonces es maravilloso cómo nos va llevando solamente este pasaje, estos 2 versículos nomás. Dice, para que las decisiones que tomen a partir de ahora sean basadas en la voluntad del Padre, sean basadas en la voluntad de Dios. Yo te voy a consolar, pero no es un consuelo que te voy a decir todo va a estar bien, vas a salir adelante y no le mencionás por qué. Le tenés que mencionar por qué va a estar bien. Porque le va a entregar su vida o le va a entregar el dominio de sus decisiones ¿a quién? Al Eterno, a Yahvé. Siempre tenemos que ver que lo tenemos que llevar a Él, ¿sí? Y fíjense que sigue el versículo 2, dice, díganles
a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo y que su pecado ha sido perdonado. Díganles en voz en cuello. Cuando hablamos de voz en cuello es gritar, es con voz fuerte. Decirle, despertate, ya está, se acabó tu tiempo de angustia. Dios ya te perdonó. Es tiempo de volver a Él. Es tiempo de retornar. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, cuando decía yo, hablen en voz en cuello, wow, esto dice hablar en voz en cuello, no te dice que hable suavecito para que la persona que está lastimada se quede ahí quietita, sino que te dice, habla en voz en cuello, habla. Dice, un llamado al cambiar el corazón de Jerusalén, una vez más consuelen, habla de una voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo. En hebreo es llamar, clamar, proclamar y dar voces. Esto que dice, consuelen, Mahamú, es como una orden imperante, es como que te dice, hay urgencia, ya, antes que sigan metiendo la pata, decirles ya, consuélenlo, háganlo volver. Y yo había leído en otras versiones que decía que, en unas versiones que había estudiado, decía que este pasaje era el cumplimiento de la palabra de Moshe, que Moshe, acuérdense que dijo en Devarim 4, todo Devarim 4, pero específicamente en Devarim 4:30, hablaba de que Israel iba a pecar, dice, sería dispersado entre las naciones y sufriría angustia por el exilio. Pero lanza una promesa inquebrantable ahí, Moshe, y le dice, cuando estén, ahí estoy leyendo Devarim 4:30, dice, cuando estén angustiados y finalmente te ocurran todas esas cosas, retorna hacia Yahvé tu Elohim y escucha su voz, pues Yahvé tu Elohim, Él es compasivo y no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le jurara a sus patriarcas. Fíjense, ya Moshe lo dijo que iban a ir en exilio. Este tiempo que está hablando Isaías es después del exilio de 70 años de Babilonia, fuera de Jerusalén, que habían ido a Babilonia. Entonces, cuando Moshe le dice, Moshe es el profeta, ¿sí? Se cumplió esa palabra del profeta, pero aún así, Isaías está diciendo lo mismo. Isaías le está diciendo lo mismo, vuelvan, cambien el rumbo, no sigan como van. Ya los pecados están perdonados, pero no sigan pecando nuevamente. No sigan por ese camino, por ahí no es, ¿sí? Ay, Dios, cómo nos habla Dios y cómo nos ama, ¿no? En el versículo 3 dice, una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen el páramo, una calzada a nuestro Dios. Dice, cuando está diciendo esto, una voz que clama en el desierto, ¿a quién se lo compara siempre? ¿A quién le dan este versículo así clave en los escritos mesiánicos? A Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que preparaba el camino para la venida del Señor. Ya se ha enseñado en otras oportunidades que cuando venía un rey, se iba a aproximar un rey, iba a visitar un rey, ¿qué hacía? Se preparaban las carreteras, se preparaban los caminos, se allanaban los caminos. Es como que se hermoseaba toda la ciudad para que pudiera llegar el rey, ¿sí? Acá es lo mismo. Acá dice, preparen el camino al Señor, enderecen el páramo, una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido y que se hunda todo monte y collado y se enderece lo torcido. Bueno, cuando yo buscaba esto, decía que todo valle sea enaltecido y se hunda todo monte y collado, es para los que en Israel se encontraban en lo más bajo, en lo más humillado, en lo deprimido por el exilio de Babilonia. Y el Elohim les promete rescatarlos y devolverle la dignidad. Cuando vos te sentís abatido, cuando vos te sentís angustiado, Él te promete, si vos enderezás tu camino para que Él vuelva a vos, Él te promete que todo eso va a quedar atrás y Él te va a enaltecer.
Es maravilloso, le va a volver la dignidad. Dice, levantar a los humildes y a los abatidos, y a los seres y a los desesperados. ¿Sí? Y había un vacío espiritual, una baja autoestima, provocada por el pecado y la opresión. Y son llenados por la gracia divina. Y sabemos que solamente por su gracia es que estamos hoy aquí. Cuando habla de montes y collados, que dice que se hunda todo monte y collado, esto es lo contrario. Dice que esto es a los arrogantes, que se hunda todo monte y collado, que se hunda todo egoísmo y toda altivez. El que tenga una estima mayor de la que tiene que tener, que baje un poquito los decibeles, los humos, y se humille ante Dios. Es todo para prepararnos para un encuentro verdadero. Y yo pensaba, bueno, pero nosotros ya somos de alguna manera salvos. Ya esta palabra se ha cumplido, ha venido hasta Juan el Bautista y ha venido Yeshua y nos ha traído salvación. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado realmente? ¿Cuántos de nosotros todavía vivimos una vida en religiosidad y todavía nos creemos que por leer la palabra o por ya ser salvos, esto no es para nosotros? Yo creo que esto es para nosotros todos los días de nuestra vida. Es todos los días levantarnos y reconocer que estamos vivos gracias a Él, gracias a su misericordia, y que no hay acá meritocracia. Acá no sos salvo por las acciones buenas que has hecho. Acá es únicamente por su gracia. Únicamente por su gracia y su misericordia que estamos hoy aquí. Entonces, cuando el Eterno me hacía ver esto, de enderezar la conducta humana, Juan el Bautista, la palabra que tenía, la palabra que siempre mencionaba, era arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿O no era esa la palabra? Siempre nos llamaba a un arrepentimiento, a una teshuvá. Entonces, qué maravilloso es reconocer que nosotros siempre tenemos que estar atentos a esto, a no sentirnos sí privilegiados de alguna forma, pero no sentirnos que somos mejor que el otro, mejor que el que está afuera y está sumido en delitos y pecados. Porque nosotros no sabemos cuál es el pueblo de Israel realmente. Nosotros por su bendita gracia estamos hoy aquí porque fuimos injertados a través de Yeshua. Pero ¿cuántos afuera pueden haber injertados a través de Yeshua que no han sido proclamados? Que todavía no han escuchado nuestra voz en cuello. Que todavía nosotros hemos proclamado la grandeza de nuestro Dios. Que todavía no hemos dado conocimiento del amor divino de nuestro Dios. Esto es maravilloso porque nos hace ver de que no solamente falla el no escuchar, como la Shemá, que la vimos también en Devarim, que fue muy clara. Este pueblo no escuchó, ustedes se dieron cuenta, por eso cayeron en el exilio, porque Moshe estaban por entrar a la tierra prometida, ¿o no? Eran los últimos días de Moshe y Moshe no dejaba de hablar y les seguía diciendo que ustedes iban a pecar, pero tienen que volver, vuelvan a los brazos del Padre. Y después de esto, que Isaías sigue diciendo lo mismo, es que ese pueblo no escuchó. Pero aparte de no escuchar, Dios me hacía ver la memoria. No tuvieron memoria. Porque vieron que dice, ¿acaso no han oído? ¿Acaso nadie les ha dicho? Sí, nos han dicho. A ellos sí le habían dicho. ¿O no se lo dijo a los antepasados? ¿No se lo dijo en la generación de Moisés? Sí, lo habían escuchado. Y la Shemá decía repetir, andar por el camino, repetir cuando vayas, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿No había dicho Yahvé eso? ¿No había dicho Moisés por medio de Yahvé? Ya lo había dicho. Solo que nosotros, o esa generación, se descuidaron y no siguieron pregonando la justicia de Yahvé. Entonces Dios me hacía ver, no es solamente el no escuchar, es no recordar.
Es no recordar de dónde Dios nos rescató a nosotros. ¿De dónde nos rescató? Porque dice que el hombre es efímero. El hombre es efímero. La presencia del hombre en la tierra es como dice acá, a ver, ¿cómo vamos por acá? Para él las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en la balanza y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda, dice, no bastan todos los montes del Líbano, los árboles del Líbano, ni todos los animales para el sacrificio. Todo es de Él, todo le pertenece a Él, todo es Él. Todo lo que es creado, todo lo que es creación le pertenece a Él. Nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Nada. Entonces, si nosotros nos ponemos en el papel de creer que somos una iglesia privilegiada por estar teniendo todos estos conocimientos, tenemos un compromiso mayor de ir a consolar. Nosotros debemos consolar, gritar en voz en cuello, anunciar las buenas nuevas. Yo justo veía que es Shabbat, Nahamú. Esta empieza las 7 semanas de consolación hasta el día de aclamación, hasta el día de las trompetas, hermanos. Hasta el día de las trompetas. ¿Y ustedes se acuerdan qué pasa el día de las trompetas? Puede ser la venida del Señor, puede ser la venida de Yeshua el Mesías, como Yeshua ben David. Entonces, este es un trabajo más allá de consolación como creemos, es un llamado de consolación, de restaurar, cambiar la situación, devolver la esperanza y hablarle a la voluntad de la gente, al pensamiento racional de la gente y a la conciencia moral. De que hay un Dios que los está esperando, que los pecados pueden ser perdonados y que pueden volver a los brazos del Padre. A los que se quedan autosuficientes, pueden volver a los brazos del Padre siempre que se humillen. A los que tengan baja autoestima, pueden encontrar su verdadera identidad en Él. Miren si no tenemos para proclamar. Esto es un llamado para proclamar, para que de ese día de aclamación, que este Yom Teruah, realmente nosotros hayamos cumplido todas estas 7 semanas de consolación, que hayamos hecho el trabajo, por algo dice, consolados, doblemente consolados. Hoy tenemos que tomar conciencia de que no es solamente consolar el ponerme al lado del otro y entenderlo, sino, por favor, ponerse al lado del otro, escucharlo, hacer memoria de que nosotros un día estuvimos como ellos y alguien tuvo misericordia, alguien nos miró con amor, alguien nos dijo, tenés que ir a los brazos del Padre, porque papá te está esperando. Y no ser arrogantes. Porque es lo que mi mamá me decía a mí. Todo lo tenés gracias a Dios. Tenés que reconocer que tu vida no te pertenece. Eso nos manda a hacer el profeta. Eso nos manda a hacer el Eterno. Que salgamos a proclamar. Y que no lo miremos a las personas como que son escoria, como que son inmundicia. Porque nosotros un día estuvimos ahí. Pero alguien se apiadó de nosotros, alguien nos miró. Alguien nos miró con agrado, alguien no le tuvo asco, alguien no nos tuvo asco. Dios es el dueño de todas las cosas, Yahvé es el dueño de todas las cosas. Todo se sujeta a Él. Él está esperando que realmente nuestro corazón, nuestro lev, se sujete completamente a Él y hagamos la tarea que tenemos que hacer en este tiempo, como los pregonadores de justicia. Pregonadores de la salvación de Yahvé. Amén. Eso es todo, chicos. Gracias.